Hola a todos, soy Naidelin. Hoy veremos la película Fallen. John ha sido oficial de policía durante muchos años y ha conseguido atrapar al asesino psicópata, Reese. Pero cuando John está despidiendo a Reese, descubre que habla un idioma extraño. También le pide a John que adivine un acertijo, porque hay una brecha entre Leon y Spike, y como la ejecución del maníaco Reese fue un acontecimiento mundialmente, la ejecución fue seguida por una empresa cinematográfica, así que después de escuchar los comentarios provocativos de Reese, John no se lo tomó a pecho. Pensó que con la muerte de Reese, su trabajo terminaría por un tiempo, pero lo que no sabía era que el verdadero demonio no se había ido. El espíritu maligno que dejó el cuerpo de Reese pronto comenzó a buscar nuevas oportunidades, y poseyó el cuerpo de un guardia de la prisión, y finalmente logró salir, y encontró un nuevo anfitrión, con unos ingresos limitados. La vida de Juan era muy pobre, pero como hombre íntegro que es, se negó a utilizar su posición para beneficio personal, e hizo todo lo posible por cuidar a la familia de su hermano. Y como el espíritu maligno ataca de nuevo, John se precipita al lugar del asesinato cuando es alertado, y para su asombro, se sorprendió al saber que era exactamente el mismo tipo de crimen como los cometía Reese. También vio el acertijo que Reese había dicho antes de morir. De vuelta a la estación, John preguntó casualmente a sus compañeros. Uno de ellos recordó el muro de reconocimiento, el cual se había colocado frente a la estación. Resulta que tiene el nombre mencionado en el acertijo. Después de examinar la pared oxidada de reconocimiento en el sótano, John descubrió que entre Leon y Spike había un nombre que había desaparecido, y después de investigar, John se enteró de que el hombre cuyo nombre había sido borrado era Robert, un policía que murió en 1965. John se quedó despierto toda la noche y a la mañana siguiente, John dio la pista que había encontrado a su capitán, pero el capitán le dijo que guardara silencio al respecto. Esto desconcertó a John, que había querido seguir con el caso. Entonces John y su compañero vio el video de la ejecución de Reese, y el extraño lenguaje que Reese murmuró antes de morir. Los dos hombres también estaban desconcertados, pero John no se rindió. Encontró a la hija de Robert, la cual se llamaba Greta, y le contó lo que le había pasado, aunque John no dijo ni una palabra al respecto. Pero Greta le contó inmediatamente lo que le ocurrió a Reese antes de morir. Esto sorprende a John. Greta entonces le dijo a John, su padre, Robert, fue un policía muy condecorado, pero desde la investigación de un asesinato, siempre se encontraba con el mismo tipo de asesino. Estos casos casi llevaron a Robert a la locura, y pronto se convirtió en el blanco de las sospechas de sus superiores. Así que, incapaz de limpiar su nombre, al final, bebió hasta morir en una cabaña en el bosque. Para no empañar la imagen del héroe, la historia no se hizo pública. Pero Greta, que conocía la verdad, sabía que su padre tenía algo que no podía decir. John quería seguir con el asunto, pero Greta, que temía ser implicada, no quiso decir nada. Por otro lado, el espíritu maligno había renacido y mató al anfitrión anterior. Además, seguía llamando a John. Todas las noches John recibía una extraña llamada y nadie hablaba. Siempre no había respuesta al otro lado de la línea. Esto le hizo sentirse un poco inquieto, así que la policía encontró un lingüista. Intentó traducir las extrañas palabras que Reese había pronunciado antes de morir, pero cuando el lingüista escuchó, dijo, este parece ser el lenguaje utilizado en la Biblia hace 2000 años. Como el lingüista no pudo traducirlo por el momento, a continuación, pidió una copia para estudiarla, y en ese momento, John recibe otra llamada de un supuesto informante. Encuentra una nueva víctima en la dirección proporcionada por el chivatazo. Con la misma técnica y el acertijo, John y su compañero están asustados, y para averiguar la conexión entre estas víctimas, John fue por su cuenta a buscar la cabaña en el bosque, donde Robert se disparó. En el sótano oculto de la cabaña, John descubre información dejada por la investigación de Robert sobre el asesinato, y siguiendo las pistas proporcionadas en las fotografías, John vio un hombre que Robert había tapado con pintura, Azazel. Entonces se acercó a Greta, y quería saber más sobre este espíritu maligno llamado Azazel, pero Greta le dijo a John que dejara el seguimiento, porque pondría su vida en peligro, y con la ayuda del capitán, John descubrió que las llamadas nocturnas a su casa eran obra de un asesino que había matado a alguien. Además de eso, las palabras que Reese dijo antes de morir fueron descifradas, que no pudo entrar en el cuerpo de John, así que no lo iba a joder, hasta que John no estuviera muerto, aunque John estaba confundido al respecto. Pero cuando llegó a casa a altas horas de la noche,
fue consciente de que había una extraña figura detrás de él, y cambiando una y otra vez, el espíritu poseyó al colega de John. Después en la estación de policía, cantó una canción provocativa para John. El espíritu reveló sus garras y dientes, y John, que había expulsado al espíritu de la estación, también vio por primera vez la aterradora capacidad del espíritu maligno de transferir por contacto. La visión del mundo de John fue sacudida por la amenaza del espíritu maligno. Encontró a Greta de nuevo, y trató de averiguar el secreto detrás de estos signos. Fue entonces cuando John se enteró de que el espíritu maligno había intentado invadirlo a través de Rese, pero por alguna razón, no fue invadido por Rese cuando le dio la mano, así que el espíritu maligno, habiendo fracasado, hicieron de él un nuevo juguete. Y para Greta, que había perdido a su padre, la presencia de los espíritus malignos le hizo creer aún más en Dios. Parecía que esta era la única manera de escapar de la sombra de los espíritus malignos. Dicho esto, Greta eligió volver a casa sola, pero en su camino de regreso, fue seguida por el espíritu maligno, así que, presa del pánico y huyendo, Greta tuvo que pedir ayuda a John. John consoló a Greta, y decidió empezar a luchar contra los espíritus malignos. Pero cuando volvió a la comisaría, descubrió que todos pensaban que se estaba comportando igual que Robert, así que se convierte en objeto de sospecha por parte de sus superiores. La policía encontró una moneda con las huellas dactilares de John. El capitán cree que puede haber un topo dentro de la estación. Incapaz de explicarse, John es callado, y cuando volvió a casa, descubrió que sus notas sobre el caso no se encontraban en ninguna parte. Incluso los ojos de su hermano eran azules. John se dio cuenta inmediatamente de que un espíritu había llegado a la casa. Entonces fue tras ellos, pero el espíritu se había trasladado de nuevo a un profesor. John solo pudo enfrentarse al hombre. Tras esquivar la primera oleada de ataques del espíritu, sin vuelta atrás, John salió a la calle, se enfrentó al espíritu de frente, y al ver al hombre listo para disparar, tratando de defenderse, John tuvo que dispararle. Pero al morir el hombre, el espíritu pasó inmediatamente a la mujer que estaba al otro lado, y volvió a provocar a John. El asesinato del profesor también levanta las sospechas de Juan. El capitán, al que se le ocultó la información, decidió suspender a John de sus funciones. Antes de salir, John recibe de repente una llamada de Greta, y a medida que la conversación avanza, los dos finalmente encontraron la debilidad del espíritu maligno, que cuando el anfitrión muere, tiene que encontrar un nuevo anfitrión en un periodo de tiempo muy corto, de lo contrario, se dispersará. Pero cuando John se despertó de su sueño, encontró que el espíritu maligno había vuelto a entrar en su casa. No solo había dejado un rastro, también había hecho envenenar al hermano de John, que aún dormía. Cuando su compañero llamó de improviso, John se entera entonces de que la mujer que fue poseída por el espíritu, dijo a la policía que John había disparado primero al profesor, y como el capitán ya había decidido arrestar a John, él se apresuró a escapar con el hijo de su hermano Sammy, y lo hicieron por la ventana. Pero todo estaba claro, y era que el espíritu maligno tenía el control. Para evitar ser atrapado por la policía, John no tenía otro lugar donde ir. Se llevó a Sammy y encontró a Greta. No solo confió el niño a Greta, les dijo a los dos que salieran de aquí lo antes posible, para ir a vivir de nuevo en una ciudad que nadie conocía. Una vez hecho esto, John condujo hasta la cabaña donde Robert se había suicidado, y se puso a esperar solo a que llegara el espíritu maligno. Y al caer la noche, el espíritu llegó como lo presentía. Pero lo que John no esperaba era que el espíritu maligno no vino solo. Mientras observaba al capitán y a su compañero aparecer juntos, John no podía saber quién era el espíritu. Pero como el desprevenido capitán fue asesinado por su compañero, no queriendo esconderse más, el espíritu decidió luchar contra John. Al ver esto, John se apresuró a entrar en la pequeña cabaña, creyendo que el juego había terminado. El espíritu estaba confiado, pero al entrar en la casa, fue atacado por John, que estaba escondido en lo alto. El ataque fue exitoso, y John pronto disparó al espíritu. Entonces John le reveló su plan. Resulta que hace muchos años, Robert, un hombre justo, había querido atraer al oeste del espíritu maligno, a los bosques deshabitados, y se suicidó, para que el espíritu maligno no encontrara un nuevo huésped, y así el espíritu se extinguiría. Aunque Robert no tuvo éxito en su plan, pero John, que estaba preparado para morir con el espíritu maligno, y mientras John inhalaba un cigarrillo con veneno, el espíritu maligno
que pensaba que tenían una oportunidad de ganar. Se encontraba instantáneamente en un estado de miedo. No pensó que viviría miles de años, y que de repente se enfrentaría a una muerte inminente. En ese momento, el veneno en el sistema de John comenzó a hacer efecto. A continuación, mató a su compañero de un disparo. Pero lo que John no esperaba era que el espíritu maligno, que dejó el cuerpo de su compañero, entró en su cuerpo. Bajo el control del espíritu, John tiró inmediatamente el cigarrillo que no había terminado de fumar, y trató de encontrar un anfitrión para hacerse con el control. Y cuando John se acercaba al final de su vida, el espíritu fue dejado para luchar contra la muerte en la nieve. Pero justo cuando el espíritu pensó que estaba seguro de morir, encontró un gato que justo pasaba por el lugar. El espíritu maligno no solo puede poseer a los humanos, también puede hacerlo con los mamíferos, y fue por este descuido que el sacrificio de Juan fue en vano. El espíritu maligno que sobrevivió fue capaz de infiltrarse de nuevo en la sociedad humana, y ser más cauteloso, y sigue encontrando su máximo placer. Y este es el fin. Si te gustó mi video, por favor, no olvides darle a me gusta y comentar. Hasta mañana.